Bueno, Andreu, pues muchísimas gracias. Como habéis visto en el programa, lo que vamos a hacer para las preguntas no es preguntarle ahora a Andreu, que seguro que tenéis 1.000.000 de preguntas, sino esperarnos a que acabe la siguiente charla para hacerle las preguntas, ¿vale? ¿Tienes? Vale, también os quería comentar otra cosa. Os he visto hacer a todos fotos, pero toda la documentación, como siempre se ha hecho en todos los encuentros de Futuro Viñador, estará disponible en la web. Todos los materiales, todas las presentaciones, incluso material extra que en un momento dado pues, os interese y colguemos, ¿vale? O sea, que podéis hacer todas las fotos que queráis, pero bueno, el material estará. Y bueno, yo creo que hemos tenido un aperitivo perfecto de entender qué es la vida en el suelo y qué es lo que hace la vida para que nuestros suelos funcionen y nuestras viñas funcionen mejor aún. Y esto ha sido como el repaso a todo, ¿no? Y ahora vamos a ir poco a poco y para eso tenemos a Sergi Caballero, que nos va a hablar en concreto sobre una de esas herramientas, de las muchas que ha nombrado Andreu, que son las cubiertas. Sergi es agricultor y además es diplomado en permacultura y trabaja como asesor en agricultura regenerativa, biodinámica y ecológica, y es socio cofundador de Solum Regen y de la cooperativa Mas de les Vinyes en Cataluña. Y bueno, yo creo que vamos a disfrutar mucho con su ponencia y también creo que es una persona que va a tener una visión muy pragmática y muy práctica de lo que queremos oír, en este caso ya centrándonos en las cubiertas. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, no? ¿Sí? Bueno, pues voy a empezar primero agradeciendo este espacio y sobre todo a las personas que estáis en Futuro Viñador, porque ayer tuve el privilegio de conocer a algunas de vosotras y compartir un espacio. Y al final a mí lo que me inspira mucho son las personas. Y para mí tiene todo el sentido que podamos encontrar espacios donde podamos compartir y sobre todo inspirarnos las unas con las otras y aprender de la trayectoria de cada una y qué está haciendo y por qué. Yo vengo de una finca en la zona de Cataluña Central. Yo creo hace ya 11 años que estamos aquí, una de las peores fincas que no quería nadie porque estaba en la cresta de la montaña. Y eso quiere decir que es una finca que siempre va a dar lo mejor que hagamos, nuestro mejor humus se la va a quedar en el valle, ¿no? Se nos va a ir. Así que también era una finca que afloraban un montón de zonas rocosas que todavía hay debido al sobrepastoreo de vacas, con unos suelos muy, muy poco profundos. Estamos en zonas en años de 400 litros, otros 700, 900. Tenemos una variabilidad climática de pluviometría muy distinta y donde producimos pues, fruta, huevos, pollo, cordero, verdura, miel. Y bueno, con todo eso pues he tenido la oportunidad de trabajar mucho en campo y ha sido con el tiempo que me ha surgido más la necesidad de empezar a mirar hacia otras zonas. Entonces, a mí me gusta, o sea, ¿por qué a mí me apasiona tanto el tema de las cubiertas y las plantas? Porque para mí es que me dan la vida, es que no sabéis el privilegio que significa para mí poder estar hablando con vosotras y compartir sobre plantas. Para mí tenemos un gran reto a nivel social y mirando a medio plazo, a largo más, y es que para mí hay tres partes fundamentales en lo que es cómo funciona un sistema agroalimentario que produce comida. Y hay tres factores limitantes, y si veis estas tres palabras que pone agua, superficie y fertilidad, nos podemos dar cuenta o podemos conectar que cada una de ellas son posibles cuellos de botella. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la fertilidad de los suelos, que hasta cierto momento de la historia de la humanidad estaba basada sobre todo en el reservorio biológico, lo que había en el suelo y la capacidad que tenía de producir comida. Esto es hasta que aparecen los abonos sintéticos. Tenemos también el tema del espacio, la superficie, y aquí os pongo esta diapositiva que es del Departamento de Agricultura de Cataluña, es un ejemplo, luego veremos una del Estado español, donde estos son las zonas que se consideran de extrema sequía y cómo van a aumentar al 2030. O sea, no estamos hablando que lo van a ver la siguiente generación, sino que rápidamente estamos teniendo en zonas donde se amplía la sequía y habrá muchos cultivos
que se van a desplazar. Y entonces, pues, por ejemplo, la alfalfa, lo que es el trigo sarraceno, incluso habla, ¿no? Se podrá hacer aguacate casi todo en el litoral de Cataluña, si es que hay agua para producir. Pero lo que está claro es que hay muchas de esas tierras que ahora producen que se van a perder. Sí, estamos en un sector donde podemos trabajar casi con tierras muy sufridas, pero eso es algo que afectará a todo lo que es la comida. Pero cuando hablamos de la superficie horizontal, porque estos son hectáreas, a veces nos olvidamos de esta superficie, y a mí es una que me preocupa porque, como os digo, vengo de un lugar donde apenas hay suelo, es decir, la superficie vertical. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Bueno, sabemos que de media un suelo en el Estado español pierde 2 milímetros de suelo al año. Los 2 milímetros de suelo al año son de 30 a 40 toneladas de suelo que perdemos por hectárea cada año. Entonces dices, bueno, 2 milímetros no es nada, pero si es que nos ponemos a contar, resulta que en 5 años hemos perdido 1 centímetro de suelo. ¿Y cuánto le cuesta a la naturaleza generar 1 centímetro? Pues estamos hablando que un mínimo de 150 años, ¿sí? En condiciones buenas. Así que nos estamos comiendo el suelo. En realidad lo estamos perdiendo y lo estamos tirando a los sistemas acuáticos, lo estamos tirando sobre todo al mar. Entonces, quiere decir que a menor profundidad de suelo, menor capacidad de producir comida también. Así que tenemos un nuevo factor, un cuello de botella. Y luego os hablaba del agua, y para mí el agua, pues, bueno, cuando nos conectamos con lo que aprendimos del ciclo hidrológico, ¿verdad? Que hay unas fuentes de agua donde ahí se evapora, y entonces las nubes, cuando van hacia las montañas, condensan, precipitan, rellenan los acuíferos, y también pues, llenan los ríos y los valles, y eso permite la vida. Pero nos estamos dando cuenta de una cosa muy concreta, y es que luego vamos a ver algunas imágenes, cuando tenemos los suelos descubiertos en verano y nos ponemos a temperaturas de 40 grados, esterilizamos los suelos llegando a temperaturas de 60 grados, y lo que genera un suelo descubierto en verano, y eso sucede sobre todo ahora en la época del otoño, que han acumulado mucha energía térmica, que levantan grandes columnas de aire caliente. Entonces, cuando las nubes condensan y quieren entrar hacia dentro de las montañas, se encuentran grandes columnas de aire que no las dejan entrar al interior y descargan en el litoral. Es decir, cada vez nos estamos encontrando que tenemos descargas más fuertes en el litoral, con lo cual se recargan menos los acuíferos y se recargan menos las montañas. Así que el ciclo hidrológico es una de las cosas que también me preocupa, sobre todo mirando el futuro. Es decir, si las 3 patas de lo que es un sistema agroalimentario empiezan a fallar, pues tenemos que buscar alguna solución. El título de la charla se decía cubiertas para la biodiversidad. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? ¿No? Viene la palabra vida, diversidad de vida. Entonces, cuando nos imaginamos qué es la biodiversidad de vida, pues yo me imagino como uno de los ecosistemas más complejos de la Tierra, que viene a ser el Amazonas, ¿verdad? Donde nos podemos imaginar un montón de seres vivos viviendo aquí. De hecho, si yo busco biodiversidad en un buscador, pues encuentro esto. Y lo que a mí me apasiona es que aquí yo veo imágenes de macrofauna y veo animales grandes, ¿sí? Pero yo os voy a invitar a conectar con otra cosa, y es con el suelo, en el sentido de que el suelo puede llegar a ser un Amazonas de la vida. Y cuando hablo de esto, me refiero a que incluso en un pastizal donde hay vacas, ¿sí? Siempre que están manejadas con un manejo rotacional, tenemos constancias que en una hectárea donde pastorean vacas podemos llegar a tener 2 toneladas de lombrices. Hasta 2 toneladas de lombrices por hectárea. Y de hecho, cuando mañana aprendáis, vamos a aprender todas, ¿no? 15 maneras, ¿no? Habéis dicho, de analizar un suelo, os diré, pues quizá una más es las lombrices, ¿sí? Que es algo que os voy a contar más. Esto pues es un suelo vivo, es decir, una cadena trófica en constante proceso de vida y muerte, y es que realmente no tenemos vida si no existe la muerte. Todo esto es vida que podemos generar en nuestro suelo, y ahora iremos viendo. Luego hablaremos también más de la materia orgánica. Nos acaban de hablar también Andreu, también de la mineralización, todo esto. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es esta materia orgánica, que son residuos animales y vegetales, que van a permitir a tener descomponedores. Y cuando hablo de todos esos microorganismos del suelo, junto a bacterias y a hongos, tengo que agrandar este espacio, porque la microbiología
esa función que tiene de descomponer la materia orgánica lo hace más o menos a partir de 15-17 grados hasta los 30 en condiciones óptimas. A partir de más temperaturas o menos, mucha de esa microbiología para su actividad biológica, ¿sí? Mucha de ella muere, mucha hacen esporas, lo que sea, para. Y esto es importante porque incluso, ¿os habéis dado cuenta cuando plantamos unas habas, lo que sea, ¿no? Unos guisantes en otoño, van creciendo y hay un momento que paran esas plantas cuando viene el frío? ¿Por qué paran? Porque son los rhizobium, las bacterias que fijan nitrógeno, que no pueden vivir a menos de 12 grados y entonces para la actividad biológica de esa planta y deja de crecer, ¿sí? Entonces, esto es importante porque lo que os decía... Perdón, ha pasado... Vale. Porque, ¿qué sucede cuando tenemos un suelo descubierto? Pues con un suelo descubierto, cuando podemos estar a unos 25 grados, que sería una temperatura buena para que la microbiología se desarrolle y la microbiología, pues lo que yo me gustaría transmitiros es que en el fondo, aunque hagamos vino, aunque hagamos fruta, aunque hagamos huerta, todos los de aquí somos personas que tenemos animales y tenemos ganado. Lo que pasa es que es tan pequeño que a veces no lo vemos. Pero este ganado, ¿qué necesita? Necesita comer materia orgánica, necesita beber agua, necesitan las levaduras, necesitan humedad para desplazarse, ¿sí? Y necesitan protegerse del sol, porque al igual que tú no puedes dejar el ganado permanentemente expuesto fuera, tampoco lo puedes hacer con este ganado tan pequeño, que no puede estar en permanencia bajo el sol. Aquí es una foto que seguramente habréis visto en alguna ocasión, ¿sí? Con una temperatura de esos 20 y pico grados, como una cubierta en crecimiento nos reduce mucho la temperatura del suelo, una que está segada también lo equilibra, luego lo veremos con más detalle, y finalmente un suelo expuesto nos llega a 44 grados. Este es un mapa del año 2022, en julio, de las temperaturas de la Agencia Española de Meteorología, donde vemos algunas zonas de la península superando los 60 grados del suelo, ¿sí? Y eso es terrible porque lo que estamos haciendo es como poner un soplete en el suelo y estamos parando toda la actividad. O sea, cuando hablamos de suelos vivos, puedes tener un suelo vivo fácilmente en primavera y otoño, pero si cuando llega el verano lo esterilizas, vuelta a empezar, ¿sí? Tenemos que volver a recargar. Pensar que un suelo que ha estado en permanente labrado constante, podemos llegar a tardar 15 años en recuperar la microbiología que debería estar allí. Y cuando hablamos de cubiertas vegetales, ahí me gusta también mucho lo que proponía Andreu, de mirar las soluciones. Para mí una cubierta vegetal es cubrir el suelo con plantas, pero no tienen por qué estar vivas, ¿vale? Entonces, luego nos vamos a otro paso y es que cuando esta base de la vida está cubierta, aparecen depredadores de estos. Entonces, por ejemplo, tenemos las lombrices, que las lombrices no comen la materia orgánica de descomposición, sino las bacterias que degradan la materia orgánica, que esas bacterias también les chiflan los azúcares. Entonces, lo que nos vamos a encontrar generalmente es este primer grupo de lombrices, las epigeas, que trabajan en zonas muy superficiales y están haciendo trabajos de oxigenar las raíces, ¿sí? Apenas van a llegar a los 10 centímetros, pero es que luego tenemos unas endógenas que empiezan a bajar más y esas las podemos ver en momentos del año donde llueve mucho, se encharca, empiezan a salir y son ya lombrices que nos llegan a los 20. Yo os invito a observar, a medida que mejoran los viñedos, las anécicas. Este tipo de lombriz nos va a aparecer a los 7-8 años, según cómo tratemos el suelo, y no es tan fácil de que aparezcan, y de hecho, por ejemplo, para mí tiene una relación muy directa con los hongos que pueden coger los viñedos y otras plantas vegetales, en el sentido de que, luego también lo veremos con la vegetación, lo que hace este tipo de lombriz es también bajar, generan macroporosidades donde entra el aire y también el agua, y el hecho de que entre aire permite que haya algún tipo de hongo que pueda desarrollarse ahí y algunas hifas, por ejemplo, los tricodermas, ¿sí? Que, por ejemplo, contra la alternaria funciona muy bien. Los tricodermas es un hongo, pero que para que viva ese hongo tenemos que tener oxígeno en las raíces. Por tanto, si no tenemos este nivel de lombriz, querrá decir que esa compactación, que también nos hablaba Andreu, ¿sí? no nos está ayudando a luchar contra los hongos. Entonces, ante un suelo, yo diría también que con lo que yo trabajo con los cultivos es que intento diferenciar lo que es un suelo bacteriano de un suelo fúngico, porque al final estamos trabajando
con plantas que van a vivir muchos años en nuestros suelos. Estamos hablando de plantas perennes. Y una planta perenne, tenemos que ver que el ecosistema clímax se acerca bastante a lo que es un bosque. Una planta que es anual, que puede ser una huerta, que puede ser un cereal, una legumbre, son otro tipo de crecimiento vegetal. Y aquí, compartiros esto, ¿no? Cuando tenemos un suelo bacteriano, que podemos imaginar como una pradera, una cubierta vegetal anual, que constantemente la estamos incorporando en el suelo, lo que hacemos es liberar muy rápidamente, como decía Andreu, ¿sí? Todo lo que es el nitrógeno, que luego lo vais a ver. Tenemos unos agregados que son menos estables, tenemos una mayor compactación y el suelo también está más suelto, es cierto, ¿sí? Tenemos un suelo que está más suelto. Cuando trabajamos con un suelo que es fúngico, aquí nos vamos a un modelo de más largo alcance. ¿Qué es un suelo fúngico? Tiene descomponedores que ya trabajan sobre todo las ligninas, las semicelulosas, es decir, los sarmientos que nos decía Andreu, ¿sí? Tienen que ver con eso, con provocar hongos en nuestros suelos. Nos permite también que los crecimientos podamos controlarlos más porque es un crecimiento más gradual, más controlado. No hay un exceso de nitrógeno que nos dé un vigor excesivo y eso también se acaba incluso reflejando en la concentración más homogénea de azúcares en la uva o incluso en la maduración más homogénea de los viñedos. También un suelo fúngico, como estamos diciendo, que vamos penetrando el agua y el oxígeno, va a ser un suelo menos compactado a la larga. ¿Cómo me puedo provocar irme hacia un suelo bacteriano? Bueno, sobre todo aplicando materia orgánica fresca, es decir, que hay una gran actividad bacteriana, ¿sí? Y donde trabaje sobre todo con plantas anuales de rápido crecimiento. Además, se haga posibles procesos de laborado bastante ligeros y demás de los 10-15 primeros centímetros. Cuando vamos a un suelo fúngico, aquí lo que yo propondría es trabajar con materiales, con esa relación de carbono-nitrógeno mucho más equilibrado, mucho más carbono que nitrógeno, y trabajar con esto, con la materia orgánica lignificada, que algunas de vosotras, por lo que me habéis explicado, incluso se han incorporado sistemas agroforestales dentro de los viñedos y que eso permite, por ejemplo, tener materia orgánica que puedas cortar e incorporar en los suelos para mejorar todo esto. Vale, con todo esto pues yo también me planteo, ¿no? Bueno, ¿y cómo diseñamos una cubierta vegetal? Esto para mí era como la presentación. ¿Cómo diseñamos todo esto con tantos datos? Bueno, para mí lo que propondría es pensar en 3 cosas para tener claro cómo y cuándo gestionar esa cubierta. Y la primera, para mí, es, como os decía, esta era mi finca, casi en roca. Nos dan mucha información las plantas adventicias, pero creo que una de las cosas que a mí también me sorprende es que estamos en un momento donde parece que tenemos que encontrar soluciones universales, ¿verdad? Y que queremos todas la receta mágica para solucionar el problema. Y para mí tiene más que ver con la observación del lugar, ¿vale? Entonces, yo que observo cómo pasa un suelo de la roca a la pradera, pensando que la pradera podría ser bosque para alimentar plantas perennes, y en qué momento sucesional está. ¿Y quién nos lo dice esto? Sobre todo las plantas indicadoras. Es decir, yo puedo empezar en una roca madre donde empiezo a ver líquenes y musgos que segregan sustancias que empiezan a segregar la roca y la empiezan a romper. Y cuando es un suelo que es puro mineral, aparecen plantas que apenas necesitan esa materia orgánica para vivir, como son las plantas crasas, porque almacenan el agua en la propia estructura de la planta. Es decir, un poco lo que decía Andreu, de si no tienes materia orgánica, esos espacios vacíos, el agua no está, por lo tanto el agua se lixivia, ¿no? Cuando estas plantas empiezan a acumular sus restos vegetales, empezamos a tener esas primeras plantas anuales que no siempre son queridas por todas, ¿no? Como son los amarantos, ¿sí? Este tipo de plantas que aparece y nos llenan las huertas, los campos, con miles de semillas que lo que están haciendo es correr rápido la naturaleza para proteger el suelo, para proteger a su ganado, ¿sí? Y entonces luego empiezan a aparecer, cuando el suelo ya tiene una materia orgánica y puede vivir la vida allí, empiezan a aparecer gramíneas. Y lo que hace la gramínea es estructurar el suelo, es decir, lo que está haciendo es retenerlo, ¿sí? Una planta muy querida es ahora no me sale,
la grama, exacto, sí, la grama, muy querida por todas las personas, pero es una superplanta porque está ahí agarrando el suelo como puede, ¿verdad? Está ahí resistiendo, diciendo, oye, que el suelo no se nos vaya. Ya hemos llegado hasta aquí, ahora no perdamos todo el trabajo que hemos hecho. ¿Qué sucede cuando el suelo está estructurado? Que empieza a venir una familia, ¿sí? Y para mí no es como poner nombres, sino también coger la azada, sacar la planta y verla. ¿Qué patrón tiene? Y empiezan a aparecer plantas descompactadoras, que es como, oye, esto está muy compactado, déjame abrir el suelo, ¿sí? Y entonces son plantas que den raíces pivotantes grandes y podemos ver un diente león, pero podemos imaginarnos una chicoria, una malva, un cardo, ¿sí? Conocéis un montón de plantas. La rabaniza, la mostaza son plantas descompactadoras. Cuando ahora vemos que en esta época hay mucha rabaniza, allí también hay algo que tiene que ver, hay demasiado, a veces hay agua y compactación, entonces vienen las plantas como a intentar arreglarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el suelo tiene oxígeno en profundidad, está estructurado y tal? Que aparece en la siguiente nivel, que serían las mejoradoras del suelo, y aquí caso tenemos las leguminosas. ¿Y por qué pongo una leguminosa? Porque es que si los rhizobium no tienen oxígeno, no van a fijar nitrógeno. Tú puedes tener un cultivo de leguminosas, sacarla y ver que no hay rhizobiums. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno en el suelo. Eso en huertas es difícil porque como culturalmente lo que hacemos es labrar, pues ya te das cuenta que allí el suelo está estructurado, hay oxígeno, hay esa mineralización y entonces la leguminosa fija nitrógeno. Pero en lugares de plantas perennes, cuando metemos leguminosas, un abono verde leguminosa en un suelo compactado, probablemente no vaya a mejorar nuestro suelo. Sí que lo hará porque es materia vegetal y demás, pero no va a cumplir su función. Porque una vez el suelo ya tiene excesos de nutrientes, está estructurado, tiene microbiología, está fantástico, empiezan a aparecer plantas con hojas grandes, que son de porte grande, y lo que hacen estas plantas ya es acumular minerales, ¿vale? Y esto sería el preludio ¿a qué? A un sistema ya de plantas más exigentes que ya lo que quieren idealmente es tener todo lo de atrás resuelto. Así que a mí me sirve mucho cuando tengo que escoger qué tipo de abono verde tengo que poner. Una cosa, ya veremos, es escoger la espontánea, la cubierta espontánea. La otra es decidir, es fijarme en primavera y en otoño qué es lo que está saliendo allí y entender el patrón y con qué porcentajes salen. Vale. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, pero normalmente podemos darnos cuenta que en suelos muy trabajados, erosionados, empiezan sobre todo a salir algunas gramíneas para sujetar el suelo y también empiezan a aparecer sobre todo crucíferas que vienen a descompactar, a decir, oye, aquí este suelo necesita que evolucione, ¿verdad? Algunas de vosotros anoche me comentabais que teníais ya cubiertas permanentes de hace años, ¿no? en viñedos, y probablemente allí ya podéis ver que incluso empiezan a aparecer bastantes leguminosas porque el suelo ya hace tiempo que está estructurado y da paso a que una leguminosa pueda empezar a fijar nitrógeno. Entonces, luego lo siguiente es no poner una cubierta sin pensar cómo la vamos a gestionar. Y aquí también diría que como Andreu, como no casarnos con ninguno de los métodos, y os propongo 5 maneras de gestionar una cubierta vegetal con los pros y los contras, porque todos los 5 métodos para mí tienen una. Y una muy típica sería cortar e incorporar en el suelo, generar esto que decíamos de en 2 semanitas, esta fermentación, ¿no? Toda esta incorporación de materia orgánica, pero os podéis imaginar que lo bueno es que aumenta mucho la mineralización, fertilizamos bien, introducimos materia orgánica, pero dejamos el suelo desnudo y según qué época del año quizá no es lo más adecuado. Luego tenemos el utilizar un roller gripper, que es utilizar un rulo, un rodillo, que está normalmente inyectado con hormigón para que pese mucho, y en el momento del encañado de la planta, porque si no ese encaño no sirve, ¿sí? Cuando se tiene que empezar a secar, es cuando pasamos y acostamos la cubierta. De tal manera que cuando yo esto lo hago con plantas de invierno y lo hago al inicio del verano, voy a tumbar la cubierta vegetal y voy a hacer una especie de acolchado gigante en mi viñedo y que va a impedir que el sol toque el suelo y mantenga la temperatura. Luego pues tenemos una intercepa que simplemente segamos y dejamos en el suelo lo que hay. Podéis imaginaros que aquí algo mejorable es que esta vegetación puede hacer competencia a estrés hídrico en verano con mi viñedo, ¿sí? Así que eso es algo a contemplar si es que hay suficiente agua para que toda la vegetación se pueda desarrollar o quizá tenemos que ir a otra solución. Pero algo que no tiene
la segadora, y que sí tienen las ovejas, bueno, quizá algún año vayan a inventar alguna, pero es que las ovejas también lo que tienen es saliva, ¿sí? Y al comer lo que hacen es cicatrizar las heridas de las plantas y las plantas rebrotan mejor cuando son comidas por animales. No solo eso, sino que al utilizar rumiantes que tienen 4 estómagos, tienen la microbiología aeróbica y anaeróbica que necesita un suelo para regenerarse, y tenemos datos de que un suelo que con plantas podríamos llegar a regenerarlo en 15 años, podemos bajar esa cifra a 4 años trabajando con rumiantes. Algo importante, es muy importante que el ganado que entre, los datos que tenemos, es que no tomen ivermectina, ¿vale? Los animales que toman ivermectina generan un problema grave en lo que son las poblaciones de escarabajos, sobre todo los peloteros, y luego genera un problema en las bacterias y, consecuentemente, tenemos pocas lombrices, consecuentemente, seguimos con el suelo compactado debido a la ivermectina. ¿Sí? Una sola aplicación de ivermectina puede llegar a afectar en suelos, podéis buscar bibliografía, a más de 15 años. Con lo cual os recomiendo que si tenéis que trabajar con estiércol, que no sabéis de qué animales son, porque la ivermectina también está aceptada en ecológico, que lo compostemos antes, 1 o 2 veces en un compostaje caliente fuera del campo. Más, pues sí, la posibilidad de tener una cubierta vegetal. Bueno, los contras ya lo podéis imaginar los animales, que hay muy poco tiempo del año para poder entrar el ganado porque la mayor parte del momento no puede hacerlo. Y la quinta manera sería poner plantas que sea la meteorología que las mate, es decir, desde plantar un trigo sarraceno que cuando venga el invierno se muera por las heladas, o de poner una planta que le guste el agua y en época de verano se seque toda y se muera. ¿Sí? Y no actuar, simplemente dejarla ahí como momificada, ¿no? Aquí tenéis pues también, como os podéis descargar las presentaciones, pues lo que es positivo o negativo de cada una, o lo más destacable en mi opinión, ¿vale? Entonces, cuando ya hemos visto cómo vamos a gestionar perdón, la tiro atrás, ¿qué decíais? ¿Sí? Pero esto os lo podéis descargar luego. Cuando tú decides ya cómo vas a gestionar esa cubierta, y también digo que no tiene por qué ser una única manera siempre, sino que hay que experimentar y aprender y ver cómo funciona, podemos pasar al tercer paso, que es ¿y qué plantas pongo allí? ¿Sí? Entonces, aquí para mí es importante detectar sobre todo en el tema del viñedo, cuál es mi ventana de oportunidad, en qué momento del año tiene más sentido que haga toda esa aportación de materia orgánica para mi suelo. Y suele ser normalmente después de la vendimia, ¿sí? Es decir, cuando tenemos unas temperaturas que todavía no son muy frías, donde tenemos el suelo todavía en tempero, donde todavía tenemos humedad en los suelos, y eso nos permite trabajar. A veces esa ventana de oportunidad se puede situar a la salida del invierno. En cualquier caso, tiene que ser que nos podamos centrar en eso y no tengamos todos los trabajos extras que tenemos en el viñedo. Pero para mí es importante diferenciar que podemos escoger una cubierta vegetal que sea espontánea, lo que haya, o una basada en plantas anuales o perennes, porque eso también cambia acerca de lo que decíamos de un suelo bacteriano o un suelo fúngico. No es lo mismo trabajar con bezas y centenos que trabajar con esparcetas y ryegrass. No es, porque no trabajan igual, y uno es a más largo plazo y otro es a más corto plazo. ¿Podemos usar las dos? Por supuesto. De hecho, para mí es lo interesante. Cuando hablamos de biodiversidad, no solo en el suelo, sino también lo que crece por encima del suelo. Y luego tener en cuenta que eso yo creo que va a ser un gran cambio en el paisaje del Estado español, es la diferencia entre las plantas C3 y las C4. Es decir, las plantas C3, que es lo que estamos acostumbradas a meter la mayor parte de abonos verdes, que se siembran en otoño o al inicio de final de invierno, y son pues los típicos, ¿no? La mayoría de abonos verdes que utilizamos, pero las C4, que son esas plantas que aguantan muy bien cuando pasamos de los 25 grados, y estamos hablando pues plantas como el sorgo, el girasol o el mijo. ¿Por qué creo que son muy interesantes? Porque nos permiten aumentar la fotosíntesis y añadir muchísimo carbono y proteger el suelo en nuestros viñedos, y más o menos alrededor de un mes antes de la cosecha, quizá tumbarlas o hacer algo para dejar el suelo preparado para nuestros trabajos. Entonces, también algo decir es, ostras, me está resonando esto, voy a empezar a hacer cubiertas vegetales. Bueno, poco a poco, ¿sí? Algo también, un suelo que ha estado muy acostumbrado a un labrado continuo, dejar de labrarlos de la noche a la mañana nos va a
provocar realmente problemas de escasos crecimientos y de poco fruto, con lo cual hay que equilibrarlo, como os podéis imaginar. Entonces, yo os voy a proponer, por ejemplo, unos primeros años trabajar con plantas anuales centradas en descompactar y añadir mucha materia orgánica, ¿sí? Aquí he puesto, pues, de hecho, por aquí también Andreu hablaba, ¿no? La colza, el rábano, el nabo, plantas que se han utilizado ya tradicionalmente, que nos van a ayudar a abrir el suelo, haciendo una mezcla con plantas que generen mucha biomasa, ¿sí? He puesto una haba forrajera, por ejemplo, una avena, un centeno. Bueno, podemos trabajar. Pero a medida que estamos teniendo el suelo y tiene más materia orgánica, y eso quiere decir que puede retener más agua, con lo cual ya no habrá tanta competencia hídrica, que es uno de los grandes miedos con las cubiertas vegetales, y ese quiere decir que este suelo puede sostener esto, vamos a introducir más leguminosas y anuales, ¿sí? ¿Para qué? Para movilizar ese nitrógeno que antes estamos escuchando a Andreu, ¿no? De lo importante que es también no solo el agua, sino la fertilidad, para no tener ahí bajadas de rendimiento. Con lo cual podemos empezar a trabajar, pues eso, ¿no? Con plantas leguminosas anuales. Y después, pues entonces ya ahí sugeriría de empezar a trabajar con plantas, con cubiertas perennes. Y de nuevo, ¿y qué plantas? Vale, pues imaginamos que hemos empezado a hacer este trabajo, que nuestro suelo está empezando a tener esa biomasa, está empezando a captar el agua, la está infiltrando, porque un gran beneficio de las cubiertas vegetales es la infiltración del agua, y entonces ya es el momento. Y de manera natural en un suelo podemos encontrar que hay una gran parte de plantas que captan carbono. Y no hay nada mejor para captar carbono que una gramínea. Es que ni un árbol ni nada. O sea, una gramínea, las gramíneas que más carbono captan pueden llegar a 200 toneladas por hectárea al año, cuando estamos hablando que una selva amazónica puede estar entre 40 y 80. No estoy diciendo quemar todas las selvas y meter gramíneas, para nada, pero es una herramienta muy buena para aumentar rápidamente el carbono en los suelos. Y pues yo haría una mayor parte de gramíneas, un porcentaje de entre el 30 y el 40% de leguminosas y una pequeña porción más de plantas, sobre todo crucíferas, o otras plantas diversas, pues ahora me estoy pensando quizá una facelia para favorecer la polinización, o una mostaza, una colza, algo más, porque como cada familia tiene asociadas a su microbiología, así tenemos también esa biodiversidad. Voy terminando hablando. Claro, la cubierta vegetal tiene muchos beneficios, pero el mayor beneficio es como un buen vino. Un buen vino tiene que tener su momento para abrir. Y esto es lo mismo. Tú puedes tener el mejor vino, que tú no lo vas a abrir, pues no sé, en una situación que no toca, ¿no? Cada vino tiene su situación. Pues lo mismo. Es decir, tenemos que ver que si nosotros lo que estamos buscando es favorecer las leguminosas porque quiero más nitrógeno en el suelo, tengo que pensar que para que la leguminosa me libere más nitrógeno, tengo que cortarla cuando tengo entre el 30 y el 60% de mi campo en flor, ¿sí? En ese momento, cuando yo corto, es cuando la leguminosa va a liberar el nitrógeno, que es distinto de cuando quiero mucha biomasa, que es la gramínea. ¿Cuándo debería cortar la gramínea? Cuando empieza a hacer el grano en la base del tallo, ¿sí? La gramínea no lo hace arriba, lo hace abajo y empieza a subir, ¿sí? Cuando se empiezan a ensanchar los tallos de las gramíneas, es el momento cuando más biomasa vas a tener. Porque si no, ella va a usar todas sus reservas, ella para transformar la flor en sus vainas y esta para hacer los granos. Y no, la queremos en el suelo. Y el tercer grupo son las crucíferas, que también diría cuando están en flor es cuando las cortamos. Entonces, en la vida hay que escoger. Todo no se puede tener, ¿sí? Habrá años que te interesará más potenciar el nitrógeno, otros años te puede interesar más potenciar la biomasa o la descompactación. Y así que aquí ya cada persona tiene que decidir sobre cómo quiere trabajar y cada año qué es lo que más nos beneficia, ¿sí? Y fijaros qué cantidad de beneficios que tienen las cubiertas vegetales. Ya lo sabéis, pero bueno, no está mal repasarlo, ¿no? Pues tienen eso, ¿no? Tienen desarrollo de la microbiología, sobre todo reducen el sobrecalentamiento del suelo, que para mí es como uno de los factores claves. Evitan la pérdida de suelo, la dilatación y la contracción de las arcillas está mucho más controlada, muchísimos. Pero ¿y en los viñedos? ¿Sí? Pues también hay. ¿Sí? Por un lado, reducimos el estrés hídrico si lo hacemos paulatinamente, no si entramos con la cubierta desde el primer día. Y además, pensar que la cantidad de viñedos distintos que estáis en esta sala, hay gente que estamos hablando desde el norte al sur de la península, las islas, no tiene nada que ver unos viñedos con otros. Entonces, para mí es muy necesario observar los patrones del lugar.
para actuar. Tenemos una maduración más uniforme, unos azúcares más equilibrados, podemos controlar el crecimiento excesivo. El fósforo, por ejemplo, funciona, la absorción del fósforo es mucho más estable cuando hay cubiertas vegetales. Y reducción de hongos en la planta, pues como os decía, la alternaria, gracias al tricoderma que aparece en momentos donde hay oxígeno en el suelo. Y con todo esto, pues también vamos a mejorar la defensa de la salud vegetal de nuestras plantas. Y pues gracias por este espacio. Bueno, se me ocurría a mí una cosa, una vez lo decía, ¿no? Esa frase, ¿no? ¿Qué hay que hacer en la vida? En la vida hay que escribir un libro, hay que tener descendencia, ¿verdad? Y hay que plantar un árbol. Pues yo voy a añadir que abramos un buen vino y sobre todo que plantemos una cubierta vegetal, que eso es algo que también realiza mucho. Sí. Muy bien, bueno, pues como os decíamos antes, ahora es el turno de las preguntas, o sea que tenéis aquí a Andreu y a Sergi y supongo que tenéis un montón de preguntas. Marta va con el micrófono, o sea que vais levantando la mano y en orden. Sí, vos sou vosaltres. Sí. Molt xulo, xulíssim. No se oye, ¿no? Hola, ahora sí. Bueno, tenía 3 preguntas para Andreu. La primera era el tema de dejar sarmientos, sobre todo cuando hay problemas de hongos de madera. A ver si no te parece que, bueno, es que hay varios estudios que dicen que incrementamos un mogollón las esporas en el viñedo. O sea, yo estoy muy de acuerdo en dejar los sarmientos, pero hay muchos estudios que dicen lo contrario. Y luego si nos podrías hablar un poco más del biochar y si tienes números para incorporar biochar, porque se ve que retiene mucho más el agua que la materia orgánica. Incluso se ha hecho estudios en Montpellier, en Supagro. Y luego el nitrógeno en verano, tenías razón, pero creo que el nitrógeno en verano es importante para el nitrógeno fácilmente asimilable para las levaduras. O sea, tiene esta dicotomía. Gracias. ¿Se oye? Dale, a ver si... ¿Ahora sí? No. ¿Se oye o no? ¿Sí? Ah, no, ya. ¿Ahora? Es que he apretado a... Espera, si no te lo cambio ¿Puedes yo. cambiar? Dame, toma. Hola. O el micro, si queréis, ¿no? Hola. Bueno, pues el micro. Ahora me coge Iglesias, ¿no? Empezamos por el tema del sarmiento. Mira, tengo la misma duda que tú, ¿de acuerdo? Entonces, si a lo mejor tuviera un campo con muchos problemas, me lo haría plantear. Pasa que, claro, os lo he dicho, yo soy técnico de campo, no soy científico, los he leído la mayoría de veces los artículos, pero en general, claro, si os fijáis sobre todo en esa diapositiva que he pasado, la segunda diapositiva que se veían lo de las cápsulas de Petri, se veía la actividad microbiana en un sitio u otro, siempre hay eso, como dirían los del Partido Popular, dos líneas de investigación, ¿de acuerdo? Y había una línea de investigación, ¿de acuerdo?, que es cargárselo todo, ¿de acuerdo? Hay una línea de investigación que es sanear al máximo para tener los menos problemas. El otro sería intentar crear biodiversidad. Y seguro que hay esporas de hongos patógenos y estas cosas, pero la cuestión es, si yo corto el sarmiento, he hecho una cubierta durante el invierno, lo trituro todo y lo entierro o no en función de donde sea, tengo que pensar que potenciaré mucho más la actividad microbiana positiva que la negativa, dijésemos. Fijaros que al final, si conocéis el tema de la biofumigación que hace, tiene primero un efecto, dijésemos, de control con los isotiocianatos, pero después básicamente lo que hace es crear una batalla campal
como si fuera una película de indios y vaqueros entre los buenos y los males. Por tanto, si yo tengo que escoger, creo que no nos podemos permitir perder una materia orgánica tan importante como el sarmiento. Por tanto, yo, a lo mejor en algún sitio acabaría haciendo una excepción, pero en general siempre recomiendo incorporar los sarmientos en la finca, ¿sí? Esto era una cosa. La otra es el tema del nitrógeno. Mira, justo lo que has preguntado nos salía el otro día con los amigos de Viticultura Viva, que estábamos discutiendo sobre este tema. Yo no tengo tampoco suficiente experiencia en ese sentido, pero yo creo que si tú miras una curva de absorción de nitrógeno en un cultivo arbóreo y en el viñedo, pasa exactamente, los meses más importantes de absorción del nitrógeno son los primeros 2-3 meses. Incluso ese nitrógeno que encuentras muchas veces ya está dentro. De hecho, si tú cogieras la uva seguramente a finales de junio o así, la analizaras, ya verías que el nitrógeno ya lo tienes dentro. Por tanto, no quiere decir que después, yo no he dicho que tengas que tener el nitrógeno a 0 en verano, pero la absorción de nitrógeno en verano es mucho menos importante que la de primavera, ¿de acuerdo? Y lo del tema del carbón, no tengo datos para, es decir, los datos que te puedo decir es lo que dice la bibliografía o lo que hay. Sé que es una materia orgánica que nos ayuda mucho a retener el agua al suelo y a estructurar suelos. Entonces, para mí es una fuente de materia orgánica, dijésemos una enmienda orgánica que no nos podemos, dijésemos que la podemos tener en cuenta a la hora de estructurar una tierra, pero decirte la cantidad, lo que llega a mejorar y todo, no. Hay una gente con la que hemos hecho un par de ensayos, esos que se llaman Carbón Vivo, ¿de acuerdo? Que si quieres contactar con ellos os lo explicarán perfectamente y están haciendo cosas interesantes, ¿de acuerdo? Y en viñedo. Yo, si me permites, sí he hecho sobre todo con árboles y en reforestaciones con el carbón, o sea, con el biochar, que también en Mallorca está teniendo como mucho impacto y he escuchado muchos proyectos en Mallorca. El biochar, para mí, algo que he detectado en algunas reforestaciones del Estado español, que claro, el biochar es una especie de esponja. Entonces, en años donde apenas hay agua, a veces hemos visto casos de secuestro del agua y que morían más árboles de reforestación que cuando no había biochar. Entonces, por eso es muy importante el biochar, primero inocularlo bien, que esté súper hidratado y semienterrarlo. Entonces, bueno, yo creo que también es eso, ¿no? Como hay que ir investigando porque no... Bueno, es una solución más y yo creo que sería una buena solución con lo que decías con la madera, porque es una manera también de transformar el sarmiento en algo a muchos mayores años, que es mucho tal. Y también, sí decirte que incluso, también tengo un compañero que trabajamos cosas en Australia y que se utiliza, por ejemplo, en cereales y hay rendimientos muy importantes en cultivos de cereales utilizando el biochar ya en modo polvo, no en troceado grande. Yo creo que es un gran campo donde hay que poner investigación porque tiene muy buena pinta como reservorio de agua y de microbiología. ¿No hay más preguntas? Sí. Bueno, aquí le he quitado el turno. Bueno, daros la enhorabuena a los dos. A mí me han encantado las dos charlas. Yo creo que estamos llegando a un momento de madurez en esto. Hace 10, 15 años esto estaba tiene que ser cubierta y los dos habéis visto que hay veces que hay que labrar, hay veces que hay demasiado estrés. Me ha gustado ya esta panorámica un poco más pensada de cómo lo habéis expuesto ambas, así que enhorabuena. Yo tengo una pregunta que me interesa mucho, es acerca de los exudados de las raíces y cómo la planta también llama a estos microorganismos y qué habéis podido investigar, qué habéis podido ver acerca de esto, que yo creo que es un poco frontera ahora mismo en la rizosfera. Bueno, investigar no he investigado nada en el sentido, porque ya te he comentado, pero está claramente demostrado que el 99% o el 98% de la actividad microbiana está en la rizosfera, por tanto a 1 o 2 milímetros del sistema radicular. Por tanto, es básico tener raíces de cualquier cosa. Cuando decías lo de la cubierta, a veces hago broma. Precisamente una cosa muy importante que ha dicho Sergio, y a lo mejor no lo he dicho yo,
estamos hablando de fincas, yo qué sé, fui a Formentera, imaginaros todos en Formentera, un sitio que llueve menos de 200 milímetros y un agricultor que llevaba 3 años con una cubierta y que estaba... Dice, mira qué cubierta más guapa. Sí, la cubierta sí, pero el viñedo, chaval, pues en ese sentido es... Y en cambio hay sitios que si nos llueve 500, 400, 500, 600, pues que puedes gestionarlo muy diferente. Entonces, para lo que decías tú a nivel de la actividad microbiana... bueno, os decía esto porque yo muchas veces he llegado a un viñedo que no había una hierba y he dicho, joder, qué cubierta vegetal más guapa que tienes. Y me ha mirado como pensándome que estaba riendo de él. Y digo, no. Digo, es que a veces nos olvidamos que el viñedo también es una cubierta vegetal, ¿de acuerdo? Y por tanto, si conseguimos que el viñedo esté equilibrado, pues también estamos generando actividad microbiana, estamos generando fertilidad en la tierra, y entonces no nos olvidemos de esto. Entonces, la respuesta para lo que me decías es el 90 y pico % de la actividad microbiana está en las raíces, y sabe claramente que los exudados de las raíces alimentan a estos microorganismos y estos microorganismos alimentan las raíces. Si te miras el documental de los japoneses, que es, ya os digo, os va a hacer hasta reír a lo mejor, pero que es de los años 60, es que lo explica clarísimamente y dice cómo la planta le da los nutrientes y cómo pues tienes bacterias, hongos, actinomicetos, diferentes tipos de microorganismos que viven en simbiosis. Entonces, esto yo creo que se ve a nivel práctico, se ve de forma clara. No sé si quieres añadir algo. No. ¿No? Vale, pues tenemos pues eso. aquí una pregunta. Y luego yo me pido otra. Hola, era a ver si podías explicar un poco las diferentes lombrices. No sé si tendrás alguna foto o para diferenciar las que están más en superficie, un poco... Sí, cambiar un poco en el color, pero sobre todo para mí las más interesantes, quizá no lo he dicho, pero las que van mucho más en profundidad son mucho más largas. Si estamos hablando de lombrices que fácilmente son así, ¿sí? Y son esas que son mucho más gruesas y que van mucho más abajo. Entonces, bueno, sería encontrar este tipo de lombrices. No soy un experto en lombrices, pero sí que me gusta mucho mirar el suelo y sí, y lo que me he dado cuenta es que realmente cuando, que me ha costado mucho encontrar este tipo de lombrices, que también depende de la zona climática en la que estás y todo, llegar a verlas y no van a aparecer si estamos trabajando todo el rato en pasadas superficiales, porque estamos otra vez volviendo a compactar y a generar esos procesos, ¿no? Entonces, también es como que el suelo lo vamos creando por arriba, pero por abajo se van infiltrando los nutrientes, ¿no? Y al final tiene que ver con eso, de que es un tipo de lombriz que también las primeras van a coger la materia orgánica y la están movilizando en los primeros centímetros, y las otras van mucho más abajo, pues tienen que volver a salir afuera al exterior. Y las vas viendo cómo van trabajando. Sí. No, en realidad sí, no tiene por qué, no es la misma lombriz, o sea, son más gordas y van más hacia abajo y puedes verlas, o sea, ya hay algunas lombrices, el segundo tipo que ya trabaja a unos 20, 30 y estas a veces salen mucho al exterior cuando llueve y se encharcan los campos, ¿no? Y que a veces incluso las ves pasando la carretera, que pasa por el paso de cebra, pasan por ahí las lombrices y eso es porque se asfixian y se ahogan, ¿no? en su sistema, pero estas son más grandes. Sí, ahora me sale mal porque tendría que haber puesto alguna foto, pero bueno, sí, buscarlo. Una pregunta básica. Oye, ¿qué opináis del mulching y la vida en el suelo? Es un poco... Es básico, es decir, no, es que yo quiero que no se reinterprete lo que he dicho. Para mí, ojalá pudiéramos hacer acolchado todos. De hecho, nosotros, por ejemplo, en zonas donde regamos, lo que proponemos que es, a lo mejor, incluso un poco en la línea que decía, uno de los aperos que estamos utilizando, que para mí es muy interesante, tú haces un abono verde o dejas tu cubierta sabiendo que te llegará a una altura relativamente alta, haces a salida de invierno, haces el intercepa para ayudar un poco la cepa a esos 25, 30, 40 kilos que os decía a lo mejor que necesitas, y cuando llega a final de mayo,
que se empieza a agostar un poco lo que es la cubierta, pasas con una trituradora con el brazo que te va echando la cubierta encima y te haces tu propio acolchado con tu propia cubierta. Pero esto es una técnica más dependiendo de la zona donde estés. Claro, por eso es muy importante no obviar... Mira, perdona, primero digo una cosa respecto a los acolchados. Yo, por ejemplo, lo del roller crimper lo hice en casa también, no tengo olivar, no tengo viñedo, pero lo hice en casa y es espectacular realmente cómo te queda el terreno durante todo el verano. Pero claro, fue un año que creció mucho. Hay muchos años que yo no lo puedo pasar, de hecho no lo he vuelto a poder pasar porque no me ha crecido lo suficiente. Y todo depende al final también de la crat que tú tienes. Tú imagínate un suelo con una crat pequeña, si tú dejas que la cubierta vegetal se agoste, es que te ha vaciado el vaso. Y por mucho que la tumbes, el estrés hídrico ya lo tienes demasiado acusado. En cambio, si tienes un suelo, a mí me ha gustado mucho lo de Sergio, decía, bueno, que tiene que ir evolucionando lo que tú haces. Si tú has dejado, es decir, has ido trabajando y tienes un suelo con una crat mucho más alta, pues lo puedes apurar más y ojalá todos pudiéramos hacer acolchado. Dos cosas más al respecto. Una es, hay estudios muy chulos como a final de verano una parcela con acolchado tiene más nitrógeno que una parcela sin acolchado. Pero esto, claro, nosotros la paja siempre hemos pensado que cuando hay paja, ¿de acuerdo? Hay un robatorio, ¿no? El robo de nitrógeno que siempre se dice porque la relación carbono-nitrógeno de la paja es alta, pero eso es si la entierras. Si la dejas en superficie, tal y como decía él, a nivel de temperaturas tienes temperaturas más agradables y trabajan toda una serie de bacterias, ¿de acuerdo? Que son fijadoras libres, ¿de acuerdo? Que no están asociadas a ninguna raíz, que cogen el nitrógeno y te lo dejan en el suelo. Y esto es chulo, ver que al final de verano, después de tener un acolchado, el nivel de nitrógeno es más alto, quiere decir que estás actuando bien. Y la segunda cosa es que como os decía, en cada zona tú puedes hacer una cosa u otra. A mí me gustó mucho precisamente un valenciano, una vez un horticultor valenciano, que me dijo, no, yo es que acolcho, estoy acolchando, estaba haciendo un laboreo con la tabla, ¿de acuerdo? Y yo estoy acolchando el suelo. ¿Qué quieres decir acolchar? Yo acolcho con mi propia tierra. Y si tú, y yo lo pensé y me lo expliqué así, si tú sacrificas 1, 2 o 3 centímetros en un determinado momento, en un sitio donde el balance hídrico es muy negativo, y haces que esa parte de ahí se mineralice, pero mantienes más humedad debajo, hostia, la actividad microbiana es buena allí también, porque es verdad que necesita raíz, pero es que también necesita humedad. Y tú tienes un cultivo allí. Por tanto, no todo es una cosa o es otra, es encontrar ese punto que dices, pero por supuesto, el acolchado es interesante. No sé. Sí, si no, te iba a decir eso, que el primer acolchado del que conocemos es esa escardada superficial, que son huertas, se puede utilizar mucho, y lo que haces es eso, separar una parte del suelo y levantarla, o incluso acolchar con materia orgánica, que eso también es muy curioso. Tú puedes hacer un compostaje y en la época de calor, cuando el suelo tiene un poco de tempero, tú puedes esparcir esa materia orgánica y te hace unos centímetros o milímetros, depende de la cantidad que tengas, en superficie como acolchado, porque como no llueve es un momento donde se paraliza todo, entonces no se infiltra y realmente tocas y con el tiempo abajo y hay humedad y es lo de arriba que se queda como absolutamente como una crostra y que te protege el suelo, pero en zonas, por ejemplo en islas, acolchan con piedras o piedras volcánicas o lo que haya. Eso es un gran recurso, sobre todo para eso, para impedir que se caliente tanto el suelo. Y luego sí que diría que en cubiertas vegetales, lo que decía Andreu, en zonas secas funciona muy bien el dejar en superficie y no hay ese hambre de nitrógeno, pero en zonas donde llueve mucho, a veces sí que yo lo que invitaría es a aumentar un poco más el porcentaje de las leguminosas y pensar que una leguminosa cuando la cortas va a tardar unos 40 días a liberar el nitrógeno, no es algo inmediato, y entonces sí que si hay más humedad en el suelo, y eso pasa por ejemplo en Francia, si tú cortas sí que hay mucha más hambre de nitrógeno porque eso sí que se está movilizando más rápido que en el clima mediterráneo seco que se queda ahí inmóvil hasta el otoño, ¿no? en zonas, y entonces ahí sí que diría, si vas a cortar y vas a acolchar, quizá incrementar más el porcentaje de leguminosas para que no haya ese secuestro de carbono, de nitrógeno. Sí. Yo voy a hacer una pregunta y me cuelo antes, que Pepe tenía una pregunta ahí al fondo. Para la gestión de las cubiertas, yo creo que, y estoy pensando en la gente que viene de aquí del Mediterráneo, es decir, que en un momento dado la cubierta entra en competencia con la viña. Y bueno, el
roller crimper creo que es algo a explorar y que tiene mucho recorrido, el crear ese mulch verde, lo que estáis hablando ahora. Pero pensad en un viticultor que se lanza ahora a las cubiertas después de oíros y de convenceros, pero tiene que tomar una decisión y es cuándo sacarse la cubierta de encima porque hay una competencia. Entonces, ¿qué tipo de herramientas, qué tipo de consejo le daríais? ¿Qué tiene que mirar para no ir precisamente a calendario, como se va muchas veces? En el momento que pasa esto en la vid, yo me la quito de encima, pase lo que pase. Vale, bueno, yo cuento lo que yo haría y luego que Andreu también. Yo lo que haría es esperarme al crecimiento vegetativo de primavera y luego cortar y dejar en superficie. Quizá dejarlo ahí un tiempo, no lo enterraría, así porque si es el momento donde está la vid, está en más actividad y hago una fermentación en el suelo o subo la temperatura, quizá le puedo perjudicar y le dejaría simplemente. Es más el cuándo. O sea, me sí, ha lo gustado haría mucho después. Sí, que los sí. dos habéis ido a cuadros muy sinópticos de cuándo. Es que depende de acercar la época de tu zona, porque en Córdoba te diría, tendrás que hacerlo en marzo, abril, pero en mi zona lo harías en mayo, junio. Depende de la zona. Una zona más seca lo acercarías más hacia la primavera. Una zona más húmeda nos podríamos ir más hacia junio, julio, no sé. Esa es un poco mi experiencia. Yo voy a hablar de mi experiencia futura y es que si alguien tiene 200 o 300.000 euros, que nos ayude, que estamos haciendo un modelo para eso. ¿De acuerdo? Estamos ideando un modelo, hemos empezado, es lo que os estaba explicando. Nuestra idea es, ya llevamos un año, ahora empezamos el segundo año y a partir de los balances decidir, es decir, primero saber qué CRAT tenemos en cada tipo de suelo, tipificarlos por zonas y eso, y a partir de ahí, en función de este modelo, que es en función del agua y en función del nitrógeno, poder avisar al agricultor de en qué momento óptimo sería el momento de sacar la cubierta, porque cada año y en cada tierra puede ser diferente. Yo en un suelo con una CRAT de 50 o de 60 te diría, hey, probablemente en marzo o abril tienes que sacar la cubierta. Ahora, en un suelo que tuviera 100 y pico, casi 200 de CRAT, seguramente puedes alargar más. Entonces, yo creo que esto es objetivamente, pero lo tengo muy claro y me voy a equivocar porque me he equivocado muchas veces, pero tengo muy claro que es un tema que objetivamente lo podemos decir. Solo falta que pongamos un poquito de ciencia y de ciencia, no de... Y hasta que llegue la ciencia, alguna prueba empírica del tipo el vigor de la planta, el vigor del zarcillo... La mía es clara, es decir, si yo he acabado el año con un sarmiento de 60 y mi objetivo es un sarmiento de 80-90, pues en marzo saco la cubierta. Si he acabado con un sarmiento de 1,50 m o 1,60 m y mi objetivo es irme, eso lo sabéis mejor vosotros que yo, pues apuro más la cubierta. Es así de, a lo mejor es demasiado simple, pero es como lo pienso. Ana quería aportar a esta pregunta en concreto. La del biochar. Bueno, pues hace Pepe primero, sí. No, mejor Ana porque yo cambio de tema. No, Ana vuelve al biochar, o sea, que pregunta. ¿Sí? Tú. Vale. Bueno, cambiando un poco, también agradeceros la exposición práctica, ¿no? Práctica realista. Como decía Willy, llevamos años avanzando y equivocándonos mucho, como mínimo en casa, ¿no? Para Sergi, si nos podías describir un poco más dónde vives, la finca donde está concretamente, un poco a nivel de organismo granja, bueno, y si hay alguna zona boscosa, qué haces con ella, etcétera, quizá puede ser interesante compartir tu experiencia. Y a los dos, aunque hablaremos luego de compostaje, si tenéis alguna experiencia con compost animal idealmente producido en el propio sistema y nos podéis dar alguna idea, algún consejo o algún ejemplo para esto, a mí me interesaría mucho. Gracias. Vale. Bueno, te cuento algo, Pepe, pero bueno, luego si quieres en la cena hablamos más, ¿eh? Pero yo estoy en una finca de 25 hectáreas, la mayor parte de ellas es bosque. Y entonces yo lo que trabajo mucho es con ganado. Y de hecho en mi finca pues han convivido cabras, o sea, 40 40 cabras con sus corderos, 40 ovejas también. Tenemos cerdos y tenemos un par de ponis que nos llegaron, pollos y gallinas.
Entonces, lo que realmente producimos es suelo, ¿sí? Pero para producir, para rentabilizar el suelo lo que tienes que hacer es producir algún alimento, y entonces lo que hacemos sobre todo es un sistema agroforestal que está diseñado en línea clave. Eso es, yo creo, un primer acierto que hicimos. Hicimos un diseño en línea clave de todo lo que era la finca, todo lo que eran los campos, el bosque no, y a partir de ahí decidimos dónde intervenir para captar el agua. Tenemos grandes zonas de recuperación de agua, de lluvia. De hecho, ahora mismo estamos tan llenos que estamos empezando a tirar en unas swales, que son unas zancas de infiltración horizontales muy grandes, y lo que hacemos es que pasa el ganado según lo que nos interese y lo que aporta cada tipo de ganado. Entonces, trabajamos mucho con abonos verdes de verano porque los podemos destruir con animales, y luego, por ejemplo, cuando queremos crecimientos vigorosos, por ejemplo, metemos los pollos o las ponedoras. Si queremos crecimientos en otro momento del año en los frutales, pues trabajamos con las ovejas y tal. Y el bosque, lo que hicimos desde el inicio fue primero introducir un rebaño de cabras. Durante 2-3 años estuvimos vendiendo leche de cabra, queso y corderos, y luego rebajar mucho la masa forestal, y luego hemos entrado el rebaño de ovejas, que la idea es pues llegar a esas 160 madres, que evidentemente no dan para vivir, pero es un complemento. También tenemos la suerte de que en nuestra zona hay un proyecto piloto que es de matadero móvil, y eso lo que hace el departamento es que viene un camión refrigerado y vienen 2 personas del departamento de agricultura y puedes matar los corderos en casa. Y entonces eso también te facilita bastante la vida para a la vez distribuir y rentabilizar esa carne, porque bueno, son pruebas piloto y es a veces difícil acceder, pero está funcionando muy bien y está permitiendo que pequeñas explotaciones puedan sacar rentabilidad de la carne, porque eso no implica pues transportes, bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es el pueblo? Sant Martí d'Albars. Sí, bueno, luego te lo escribo. San Martín del Bas sería. ¿Sí? Sí, sí. Respecto al tema del compost que pedías, a nivel de experiencia práctica, es que a los agricultores en general, a los viticultores, les cuesta bastante hacerse su propio compost. Por eso es muy interesante lo que nos explicará Ana y eso, porque es una experiencia piloto que yo creo que es súper interesante, que enseñan, dan las herramientas. Entonces, normalmente los que se lo hacen sencillamente solo miran la temperatura y van haciendo la humedad un poco a ojo y se van haciendo su propio compost, o del propio ganado que tienen o de ganaderías cercanas, y se lo hacen. Entonces, yo en general, mi experiencia con el compost es que encontrar un compost que huela a bosque es como la ciencia ficción, cuesta muchísimo de encontrar. Entonces, normalmente el compost que compramos fuera cuesta mucho de que sea así, y el que hacemos en casa lo podemos hacer con más cariño, pero suele costar. Por eso, un dato práctico, que no voy a entrar en el compost porque Ana lo explicará mucho mejor que yo, pero un dato que para mí práctico es interesante es cuándo utilizarlo. Y yo el compost, como sé que no es un compost, es decir, si tuviera un compost de olor a bosque, lo aplicaría cuando quisiera, pero como no tiene olor de bosque, sino que huele el nitrógeno, lo aplico a salida de verano, ¿de acuerdo? Justo después de cosecha. ¿Para qué? Para que se me lo lleve la cubierta, ¿de acuerdo? O lo que yo siembre. Si lo echo en invierno, problemas de lixiviados, y si lo echo en primavera, tengo un desequilibrio a nivel nutricional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Como no tengo claro qué porcentaje se me va a mineralizar, acabo cosecha, aplico el compost y después siembro el abono verde. Entonces, toda la fuerza que pueda tener ese compost se lo lleva el abono verde, y después ya yo puedo decidir si paso un roller, si siego, incorporo, entonces ya decido luego a primavera, ¿de acuerdo? Por tanto, esta sería lo que yo puedo comentar al respecto.